Si tenemos un monto inicial que queremos depositar en el banco, vamos a llamarle a este monto depósito. Y el banco se espera que nos dé una ganancia en calidad de intereses o un rendimiento después de un determinado tiempo, luego del cual tendremos el monto inicial más una ganancia. Como ejemplo, veamos que hacemos un depósito de $1000 y luego de un tiempo obtenemos una ganancia de $50. Finalmente tenemos $1050 como saldo final. A este monto inicial o depósito le vamos a llamar principal, abreviándolo con P mayúscula, a los intereses con I mayúscula, con lo cual tenemos el monto o el saldo final, digamos, igual al principal más los intereses. En términos porcentuales, diríamos que es el 5% de intereses si tomamos como base el principal de 1000, ¿no? A esta proporción le vamos a llamar tasa de interés o tasa de rendimiento R minúscula. Y la manera de calcularla es dividir el monto de los intereses entre el principal. Si tenemos de antemano la tasa, podríamos decir de que el monto de interés que se va a ganar sería el producto del principal por la tasa de rendimiento o interés. Y es así como el saldo al final sería el principal más el principal por la tasa de interés, que viene a ser los intereses, expresados también de esta forma. Veamos el interés simple. En tres momentos en el tiempo, uno al inicio, durante el periodo y al final del periodo. Se espera que durante el periodo se generen los intereses y se obtenga una ganancia. Si este periodo es un año, digamos que al primer año hacemos un depósito de esta magnitud de manera gráfica, en donde el principal es P, la ganancia en intereses, el monto de los intereses es I, que se calcula, como hemos visto, como producto del principal por la tasa de interés o rendimiento. Al final del periodo, como saldo final del primer año, ¿no?, sería la suma del principal más los intereses generados como producto de este por la tasa de interés, ¿no? En el segundo año vemos que se genera una ganancia que también es producto del principal del primer año multiplicado por la tasa de interés. Esta ganancia es exactamente la misma que en el primer año, porque se generan los intereses sobre la base del depósito o del principal P primigenio, es decir, del primer año. Al final del segundo año tendríamos ese saldo inicial del segundo año, o que viene a ser lo mismo, el saldo final del primer año, más los intereses del segundo año, que son los mismos que los del primer año. Y si vemos acá, podemos resumir esta expresión en el principal más 2 veces la generación de intereses, 1 cada año. Son 2 años, se genera 2 veces el mismo interés. El tercer año ocurrirá algo similar. La generación de intereses vuelve a ser de la misma magnitud que el segundo y que el primer año, y el saldo final será el principal más 3 veces
los intereses generados cada año. Con lo cual acumulamos esta cantidad de intereses al final del tercer año. Si vemos, en el segundo año se generan 2 veces los intereses de cada año, el tercer año 3 veces los intereses cada año, y si esperamos algunos años más, llamémosle n años, tendremos pues que al final del año n un saldo que vendría a ser la suma del principal inicial, ¿no? P, más n veces los intereses que se generan como producto de ese saldo P multiplicado por la tasa de interés. Y esto sería en resumen cómo se calcula el interés y el saldo final para 1, 2, 3, 5, n años, bajo el criterio de interés simple. Interés compuesto. Tenemos el inicio del periodo, la ganancia que ocurre durante un periodo y el final del periodo. Si el periodo, digamos, es un año, hacemos un depósito y al inicio de ese primer año, que tendría el principal P, una ganancia en intereses denominada como I mayúscula, que sale de multiplicar el principal por el rendimiento o tasa de interés, en este caso anual, ¿no? Porque estamos hablando de años. Finalmente, al término del primer año tendríamos el principal más los intereses, dadas por la siguiente expresión. Y vemos acá, hacemos hincapié de que hay un factor común, que es el principal, y si factorizamos, obtenemos el principal multiplicado por 1 más la tasa de interés. Eso es al primer año. Aquí el interés compuesto y el interés simple se calculan de igual manera. Cuando es un solo periodo, no hay ninguna diferencia entre interés simple e interés compuesto. Aquí va la diferencia. Este monto al final del primer año va a ser tomado como base para calcular los intereses durante el segundo año. Aquí lo que estamos haciendo es capitalizando los intereses, es decir, haciendo de que ese interés generado el primer año pase a ser parte de un nuevo, entre comillas, principal. Este nuevo principal sabemos que es el principal inicial P multiplicado por 1 más R. Tengamos en cuenta de que P siempre va a ser el principal al inicio del primer año. Esta expresión que vemos al inicio del segundo año va a ser la base de cálculo para los intereses del segundo año. Y sobre esta base de cálculo se genera este monto de interés, es decir, la nueva base, el principal por 1 más R, multiplicado nuevamente por la tasa de interés anual. Vemos aquí que el monto de los intereses generados en el segundo año son mayores que en el primer año, debido a que la base de cálculo para la generación de intereses es mayor. Ahora bien, al final del segundo año tendremos el monto inicial más los intereses generados durante el segundo año. Nuevamente, podemos observar que hay un factor común. Si factorizamos, obtenemos una expresión dada por lo siguiente, en donde podemos identificar que el 1 más R está multiplicado por sí mismo y puede expresarse de esta manera. El principal por 1 más R
elevado al cuadrado. Nuevamente, este monto al final del segundo año servirá como base inicial para el cálculo de los intereses del tercer año. Y en el tercer año se generarán los intereses dado por esta expresión, en donde está la nueva base de cálculo, digamos, al inicio del tercer año, multiplicado por la tasa de interés R. Nuevamente vemos que es mayor que el segundo año. Al final del tercer año tendríamos los montos inicial del tercer año más los intereses generados en el tercer año. Factor común, nuevamente, resolvemos la expresión y vemos de que 1 más R al cuadrado se multiplica por 1 más R, lo que quiere decir que el principal multiplicará a 1 más R elevado a la 3 o al cubo, como se decía antes, ¿no? Si extrapolamos, veamos cuál sería el saldo al final del año N, ¿no? Se generan intereses y finalmente hay un interés que se va generando hasta el año N, ¿no? Y podemos observar acá que la fórmula para el segundo año es ese factor 1 más R elevado al cuadrado, para el tercer año 1 más R elevado al cubo, y podemos deducir que en el año N, el saldo al final de ese año N será el principal inicial, el principal del primer año, multiplicado por 1 más R, o la tasa de interés, que es lo mismo, elevado a la N, porque son N años. Entonces, si queremos saber el monto al final del quinto año, tendríamos que elevar a la quinta potencia, al décimo año a la décima potencia, y así. Es así como se calcula el interés compuesto y sobre todo cómo se calcula el monto al final de una determinada cantidad de años. Esto también es conocido como valor futuro. Finalmente tenemos que el valor presente es P, hoy día, monto en el presente, y el valor futuro es el producto de este valor presente multiplicado por 1 más la tasa y elevado a la cantidad de años que queremos que transcurran para el cálculo. Si son 20 años, el valor presente de hoy día, dentro de 20 años, se convertirán en este valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la 20ª potencia, es decir, elevado a la 20. Aquí, como vemos, se aplica el interés compuesto. De manera gráfica, tenemos una línea horizontal que digamos es el tiempo, en donde el futuro transcurre hacia la derecha. El año 0 es el día de hoy, es decir, el fin del año 0, porque el año 1 sería dentro de un año, el año 2 dentro de 2 años, o sea, al final del segundo año, y así sucesivamente hasta n años. Esta numeración son los periodos, puede ser un año, un día, un mes, un trimestre. Los montos, como hemos visto, son al final de cada periodo. Si el valor presente tiene un monto proporcional a la flecha que vemos hacia arriba, flecha hacia arriba quiere decir un beneficio, un ingreso, dentro de un periodo
será el valor presente multiplicado por 1 más R, como hemos visto en el interés compuesto, dentro de 2 periodos, 1 más R cuadrado, dentro de 3 periodos, 1 más R cubo, y así hasta lo que hemos visto como valor futuro, que vendría a ser el P de hoy día, el monto presente, multiplicado por 1 más la tasa elevado a la n potencia. Y aquí vemos un resumen de los valores futuros para diferentes periodos.